A la pregunta, mis hermanos, ¿qué tan cerca estamos de ir a la morada celestial de la cual hablábamos el día de ayer? O dicho de otra manera, ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia del Señor? La respuesta es mucho más cerca que antes. Pero hermano, tú me podrás cuestionar y decir, ¿qué tan cerca? Pues eso no me dice mucho. Si tú esperas en este momento que yo te diga el día, la hora, el mes o el año, pues no lo sé. Esto ni siquiera lo sabían los ángeles del Señor, ni aún nuestro Señor Jesucristo. Esto solo compete a Dios Padre, según Mateo capítulo 24, versículo 36. Sin embargo, en esta mañana, yo sí te puedo decir, en base a lo que dice Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, que dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En base a este pasaje, yo sí te puedo decir en primer lugar lo que dice el versículo número 11 en la parte A. Conoce el tiempo. Dios, mis hermanos, quiere que tengamos la suficiente sabiduría y el suficiente discernimiento para conocer los tiempos que nos ha tocado vivir. Y para ello nos ha dejado su palabra. Y en ella Él nos muestra las señales antes del fin de los tiempos, como lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 o en Lucas capítulo número 21. Ahora bien, por poner un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, hablando específicamente con los fariseos y los saduceos, ahí en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 14, acerca de que ellos pedían una señal acerca de la muerte de nuestro Señor. Y vean lo que dice ahí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Parece ser que así está ahorita el mundo, pero lo más triste es que no solamente el mundo, sino también la iglesia del Señor no sabe discernir acerca de los tiempos y de las señales que Dios en su palabra nos permite ver y conocer. No sabían distinguir ellos. La iglesia del Señor no ha visto las señales y no sabe distinguir que el tiempo cada vez está más cerca. Pero en segundo lugar, dice ahí en Romanos capítulo 13, en el versículo 11, en el inciso B, que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. ¿Tú querías saber una hora? Esta es la hora. ¿Cuál hora? La hora de despertarnos, de levantarnos del sueño, de ese letargo espiritual en el que probablemente has caído. Levántate tú que duermes y despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Y de aquí en adelante los tiempos no van a ser mejores. De aquí en adelante los tiempos cada vez van a ser peores. Por lo tanto, es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de despertarnos. La iglesia tiene que estar a la expectativa porque su Señor viene. Pero en tercer lugar, regresando aquí a nuestro pasaje de Romanos, capítulo 13, dice ahí en el versículo 11 en la parte C, ahora está más cerca. Ahora está más cerca. ¿Qué es lo que está más cerca? Nuestra salvación que cuando creímos. Si yo te pregunto en este momento, desde que tú conociste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, desde que le entregaste la vida a nuestro Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado? O dicho en otras palabras, ¿cuánto tiempo tienes de conocer y andar con Jesucristo? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿30, 40, 50 o más años? Bueno, con esto te quiero decir que sí ha pasado el tiempo. Sí ha pasado el tiempo. Y si yo te pregunto, ¿sabes tú cuándo el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos? ¿Y qué tiempo ha pasado desde entonces hasta nuestros días? Bueno, quiero decirte que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente por ahí del año 56 después de Cristo. Y del año 56 al 2020 han pasado aproximadamente 1964 años. 1964 años. Con esto te quiero decir que sí ha pasado el tiempo. Por lo tanto, estamos cada día más cerca. Y con todo este cúmulo de acontecimientos que estamos viendo, la economía en crisis, la política en crisis, la moral en crisis, la vida espiritual en crisis, el tiempo está cerca. ¿Qué debemos de hacer? Me preguntarás. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí el versículo 12 que la noche está avanzada y se acerca el día. Y la noche está avanzada. Claro que sí. Ve cómo está el mundo, en tinieblas, en oscuridad, en incertidumbre, en zozobra. No sabe lo que será el día de mañana, pero tú y yo sí lo sabemos, porque conocemos la palabra de nuestro Dios. Yo espero que tengas sabiduría y discernimiento para estar escudriñando la palabra de Dios y conocer el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué hay que hacer? Bueno, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos, dice, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿te estás vistiendo del Señor Jesucristo? ¿O te estás vistiendo de las obras de las tinieblas? Y termina diciéndonos, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Para qué estás proveyendo? ¿Qué es lo que es tu atención hoy día? ¿Es la palabra de nuestro Dios? ¿Es la oración? ¿Es tu comunión con Dios? Basta ya, mi hermano. Basta ya de qué? De tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Es hora de arrepentirnos. Es hora de volvernos al Señor. Es hora de tener nuestra relación y nuestra comunión con Él. Ya no hay tiempo. El tiempo se ha acabado. El Señor viene y viene pronto. Viene por su iglesia. Por lo tanto, desecha las obras de las tinieblas y vístete de las obras de luz. Que Dios bendiga su palabra.